Esa es una pregunta muy abierta, lo que hace que sea complicada de responder. Si pensamos en la animación japonesa, en general estamos hablando de más de 100 años. Si pensamos en las series para televisión, todavía son 50 años. Entonces yo creo que es mejor centrarse en lo que en esta época conocemos como anime. Yo pertenezco a la primera generación que disfrutó del anime en Latinoamérica. Estamos hablando de la década de los 60 finales y principios de los 70. Y para cualquier niño de la época, el anime era un oasis de fantasía y diversión. Habían robots, naves espaciales, animales antropomórficos, héroes, villanos, aventuras. Inclusive el primer Transformer se lo podríamos atribuir a una serie de Shotaro Ishinomori, Rainbow Sentai Robin, en el que aparecía un personaje llamado Pegaso, que era un robot que se podía transformar en nave espacial y submarino. Lo triste es que a pesar de representar tanta diversión, o sea, tanto esparcimiento para los niños, las animaciones en general nunca tuvieron una buena acogida entre los adultos, como lo expresa claramente la doctora Laura Montero Plata. La animación, pese digamos, al post populi, no es algo para niños. La animación es un medio, y como un medio es tan rico como puede ser el cine de imagen real, y yo creo que el espectador esté abierto a descubrir nuevos mundos y a dejarse sorprender, y sobre todo a probar cosas nuevas, que creo que es lo que hace que se enriquezca nuestro mundo y nuestras aficiones también. Y a pesar de todo esto, el anime es el producto audiovisual que mejor acogida ha tenido a nivel mundial, y su alcance es inigualable. Y esto se debe a que está dirigido a diferentes edades, diferentes temáticas y diferentes géneros. Entonces, podríamos pensar que la fascinación por el anime radica principalmente en que tiene un gran abanico de posibilidades para llegar a diferentes personas con diferentes gustos y de diferentes edades. Otra de sus cualidades es la perdurabilidad en el tiempo. Es decir, las series que se crearon en los 70 se vuelven a recrear en los 90 o en el 2000 para un nuevo público. Una serie que un padre vio en los 70 puede ser disfrutada por el hijo en los 90, pero no en la versión anterior, sino en una versión hecha en su época. Así podríamos pensar unas de mis favoritas, por ejemplo, Cyborg 009, Doraemon o Astro Boy, que incluso en el 2019 se hizo una nueva versión en estilo chibi para atraer a un público infantil. Esa es Gogo Atomu. Y algo que vale la pena mencionar es que estas tres series aparecieron por primera vez en pantalla en la década de los 60 y 70. Estamos hablando que son series con 50 años, 40 años fácilmente en su haber, y que todavía las nuevas versiones siguen siendo transmitidas y disfrutadas. Otra característica por la que el anime gusta tanto es porque son series, es decir, no son episodios autoconcluyentes. Tenemos una serie que dura 36 episodios y en esos 36 episodios se desarrolla la historia que me están contando. Eso que permite
que los personajes tengan una mayor profundidad, que los personajes puedan crecer, permite tener o ver, mejor dicho, los deseos de los personajes, sus angustias, sus temores, sus logros. ¿Y eso qué hace? Eso hace que sean muy carismáticos. Independientemente de que sean héroes y villanos, esa profundidad los hace sentir casi humanos y por ende las personas pueden relacionarse mejor con su personaje. Un ejemplo que yo le pongo a mis estudiantes de esto es la serie Black Jack de Osamu Tezuka. Primero fue un manga, luego fue una animación, pero lo importante aquí es el personaje. Black Jack es un cirujano que ayuda desinteresadamente a personas que lo necesitan. O sea, la fábula que se me narra es una fábula de humanismo y solidaridad. Tal vez otra de las razones por que el anime gusta tanto es porque me acerca mucho a la cultura japonesa. En el anime yo puedo ver mitología, sincretismo religioso, cultura, folclore, y todas estas cosas me acercan mucho más al conocimiento de Japón como país y la ideología de su gente. Incluso ciertas animaciones presentan locaciones reales, es decir, los fondos que se utilizan en la animación son lugares físicos que uno puede visitar. Esto ha hecho que además hayan compañías de turismo especializadas en visitar esos lugares. Imagínense que a usted le gusta un anime y que pueda ir a ver el lugar, entre comillas, donde sucedió. Esto es un atractivo maravilloso y bastante rentable. Aunque parezca increíble, para otra cosa que funciona muy bien es para los estudiantes de idioma japonés. O sea, ¿qué mejor forma de comenzar a comprender un idioma que afinar el oído escuchando anime en versión original subtitulada? Incluso en un artículo reciente que leí hace 3 o 4 días, hablaban de que 2 de los animes que funcionaban muy bien para esto eran Maruchan y Doraemon, porque al estar dirigidos a niños, la dicción es mucho más suave, mucho más sutil y permite ir comprendiendo las palabras y asimilándolas de manera más sencilla. Entonces, ¿cómo no sentirse fascinado por algo que no solamente me entretiene, sino que me ayuda a estudiar? Pueden haber muchas otras características que se me hayan pasado o que simplemente ni siquiera se me han ocurrido. Pero, ¿por qué no preguntarle a fanáticos del anime en otros países para saber qué opinan ellos? Alors dans mon cas, j'adore le cinéma d'animation parce que j'adore le cinéma. Et je ne vois pas de différence entre un dessin animé et un film classique. Un film ou une série. Pour moi, ce sont des manières de raconter des histoires qui vont être adaptées aux besoins. On va avoir des narrations différentes, mais c'est l'histoire qui prime, c'est l'émotion qu'on va ressentir. Et peut-être avec le dessin animé, qui se rapproche beaucoup de nos souvenirs d'enfance, peut-être qu'avec dans le dessin animé, on se rapproche plus facilement de quelque chose de merveilleux, dans le sens fantastique, une entrée dans le fantastique. On a aussi la possibilité, les animateurs ont la possibilité de faire des cadrages qu'on ne pourrait pas faire au cinéma. Des plans qui seraient très difficiles à faire, des séquences qui du coup rendent l'animation fascinante. Je pense aussi que l'animation, ça permet de se concentrer sur ce qui est important. On va se concentrer sur certaines caractéristiques du personnage. On ne va pas mettre en valeur les autres. On a, je pense aussi au message qu'on peut passer qui est peut-être plus facile, notamment pour les enfants, mais en règle générale, qui peut être aussi, qui va être plus épuré, plus droit au but. Parce que chaque animation, chaque frame d'animation coûte tellement d'argent à faire qu'on ne va pas s'amuser à filmer des choses pour rien. Je pense que je rajouterais aussi que pour le cas de l'animation japonaise, c'est peut-être aussi une fenêtre
vers une culture qui nous fascine. On est beaucoup d'occidentaux, en tout cas dans le cas des Européens, à ne pas connaître du tout la culture asiatique et ne la voir qu'à travers l'animation. Donc c'est cette fenêtre vers un autre qu'on ne connaît pas, qu'on désire connaître, qui est, je trouve, on ne connaît pas de séries. Les séries non animées n'arrivent pas en France. Les séries japonaises classiques n'arrivent pas en France. Le rythme va être aussi très addictif, avec des épisodes toutes les semaines, de 20 minutes, assez courts, avec souvent un cliffhanger, souvent une envie de savoir un peu ce qui se passe. Le nombre d'épisodes dans une série animée, particulièrement les séries japonaises, est souvent énorme, donc ça veut dire qu'on rentre dans une aventure où on en a pour des semaines, des mois, des années à suivre ces personnages, à grandir avec eux. Moi j'ai grandi avec Dragon Ball, dans mon cas. J'ai regardé Dragon Ball petit à partir de peut-être 5 ou 6 ans. J'ai 36 ans aujourd'hui. Il m'arrive encore de voir Dragon Ball. Il m'arrive encore de voir 30 ans plus tard des aventures de Sangoku. Et ça, c'est très rare. C'est quelque chose que l'animation permet parce que les personnages, les acteurs ne vieillissent pas aussi. El anime es un producto cultural, un bien cultural, creado por las industrias culturales japonesas. También se lo considera como un arte contemporáneo animado. Otras personas, digamos que a veces lo encasillan en la órbita que tiene que ver con el entretenimiento, como que es una simple distracción de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que me interesa a mí en particular del anime? Las tramas narrativas, la construcción e identificación que se puede tener con los personajes, la estética de los escenarios y de los personajes, o sea, su diseño, también la multiplicidad de géneros y subgéneros. Con los años fue variando, o sea, los consumidores no solo consumían lo que las industrias les decían, o sea, por ejemplo, el shonen espocón es para varones de una determinada edad. Actualmente, hombres, mujeres, o sea, cada uno consume aquello que le resulta interesante. También considero que ayuda para aprender el idioma, como así también en el anime se esbozan representaciones, y recalco esto, representaciones de lo que es la cultura japonesa, ¿sí? Entonces se pueden ver distintos aspectos de ella. El anime también es un producto para exportación y que considero que ayuda a crear puentes entre las diferentes culturas, entre los diferentes países. Si tengo que sugerir un manga anime para ver, para leer, sería Haikyuu. En este caso hay un personaje que se llama Oikawa, que va a Argentina cuando es más grande, cuando termina el secundario, para seguir aprendiendo sobre el vóley. Y el fandom de este manga anime realiza distintas representaciones de cómo él se adaptaría o aprendería sobre la cultura argentina, que consumiría, por ejemplo, mate o iría a determinados lugares. Así que también es muy interesante esa apropiación que realizan los fanáticos, los consumidores de este producto cultural. Saludos desde Argentina. Y todas estas características, de forma individual o en conjunto, es lo que hacen que se sienta la fascinación que tenemos por el anime en estos momentos, que la hemos tenido desde hace 50 años y probablemente la vayan a seguir teniendo dentro de 50 años.